quiero compartir Romanos en el capítulo 14, algunos de los versículos para poderlo explicar con un poquito más de tiempo. Amén. Romanos 14, si usted tiene su Biblia o la tiene en el celular, es importante que la pueda abrir. Amén. Si usted está en Romanos 14, yo quiero que usted vea el versículo número 1. ¿Ya están ahí, hermano? ¿Sí? ¿Ya están ahí? Romanos 14, en el versículo 1. Fíjese lo que nos dice el versículo número 1 de Romanos 14. Muy bien. Voy con la primera palabra. ¿Qué dice, hermano? ¿Recibir a quién? Esa palabra es interesante. ¿Es recibir a quién? Al débil en la fe. ¿Y qué más? Pero no para contender sobre opiniones, o sea, no para pelear con él. Amén. Ahorita acabamos de escuchar a la hermana Isla que nos dice, mi hijo salió y yo qué hice. ¿Lo qué? Esa palabra, ¿qué hizo ella? Lo recibió. Amén. Mi hermano estaba en un proceso para salir de algo con lo que era batallado, sale de ahí con las cuestiones económicas que manifiesta mi hermana, pero mi hermana, ¿qué es lo que hace como madre? ¿Lo qué? Lo recibe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero hablar de esa parte, hermano. Una persona débil. ¿Sí? Entonces dale esa presentación, hija, por favor. Fíjense bien, dale. A veces usted me logra entender el punto que quiero explicar el día de hoy. Le decía yo en la mañana que como iglesia nosotros somos de denominación bautista, o somos, eso es lo que nos distingue a nosotros. Entonces, como bautistas, nosotros somos una iglesia que está abierta, que acabo si me escuchan, no se preocupe, déjenme empezar. Y si no le grito. Para allá. Como bautistas somos una iglesia, hermano, que estamos abiertas para recibir ¿a quién? A los débiles. Amén. Esta iglesia está llena de débiles. Personas que vienen y reconocen que tienen debilidades y que lo único que le puede ayudar con esas debilidades es ¿quién? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces, una de nuestras doctrinas es esa. Pero yo quiero hablarle y quiero explicarle un poquito más acerca de esto. Y que en las iglesias tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que cambiar esa manera de ver. Vea lo que pasa ahí arriba. ¿Quién es la persona débil que está descrita en este versículo que usted acaba de leer? ¿Quién es la persona débil? Fíjense, algunas de las veces, cuando ustedes se acercan y platican conmigo, me dicen, pastor, él o ella es débil, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué basamos nosotros el argumento para poder decir que tal o cual persona es débil o es fuerte? ¿Quiere decir que el que, por ejemplo, el que ore más bonito es el más fuerte? ¿Quiere decir que el que cante más bonito es el más fuerte? Que el que nunca se ha puesto de pie dentro de la iglesia y ha hecho una oración con voz audible es un débil? Entonces, ¿cómo la iglesia o cómo la gente el día de hoy cataloga el que es fuerte y el que es débil? Dice, segunda, pastor, ¿verdad que él o ella no son fuertes? Es decir, si Beto, y le pasa, hermanos, y nos pasa. Si Beto, de repente usted ve que Beto tiene una caída o Beto se equivoca en algo, ¿qué es lo que inmediatamente? Porque así somos, así estamos constituidos, no puede usted decir que no. Inmediatamente, ¿qué es lo que usted va a decir? Le voy a decir una de las expresiones que normalmente dice la gente. ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Y eso es lo que es lo más crítico, que muchas de las veces dentro de la misma iglesia sea el que se refiera a Beto como que. ¿Y eso qué es? Cristiano. En vez de preocuparse por qué fue lo que llevó a Beto, ¿a qué, hermano? ¿A caer? ¿Me explico? Cuando vienen este tipo de preguntas a mí, la respuesta del pastor es, pero es un creyente porque está en la fe. Amén. Siempre que viene y me dicen, pasa esto, pasa aquello, digo sí, pero es un creyente porque permanece en qué, hermano? Permanece en la fe. Ahora déjenme le explico eso, a ver si trata de un poquito de entender aquí. Es débil, tal vez en el conocimiento de qué, hermano? De la doctrina. Es decir, todavía no entiende las verdades, hermano, que salen de la Biblia. No las entiende completamente, pero está en esa búsqueda de entenderlo. Amén. O tal vez, ¿qué, hermano? Sea un creyente como
Déjenme le trato de explicar. El que se siente, listo, el que se siente que es muy fuerte, escúcheme por favor, porque esto va a ser una realidad en su vida. El que se siente que es muy fuerte va a ser probado por Dios. Para comprobar que en verdad es fuerte. ¿Me entiende? No sé si la Biblia dice que todos vamos a ser probados. La Biblia establece que todos vamos a ser probados. Pero si usted, hermano, hace o muestra de que usted es fuerte, entonces va a hacer una cosa. Dios va a probar si en verdad usted es fuerte. Amén. ¿Por qué le tengo que decir esto? Porque usted en este momento tiene que darse cuenta que la vida cristiana no está diseñada solamente para ¿quién? Para los fuertes. Está diseñada también para los que son débiles. Y usted se tiene que reconocer que hay veces que usted no puede. ¿Me está entendiendo? Déjeme le digo qué dice aquí 2 de Pedro 3:18. Dale, ¿qué dice? ¿En cambio qué? Hay que crecer en qué, hermano. Número 1, en la gracia, y hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero la palabra que leí hace rato es recibir a quién. ¿Reciban a quién? Al débil. Muy bien. ¿Qué cree usted, hermano, que sea recibir al débil? Inmediatamente cuando usted ve esta palabra, recibir al débil, ¿en qué piensa? Bueno, la palabra recibir en el hebreo, en el original, hermano, significa, para que usted entienda, acepte, ¿sí? Personalmente, o acéptelo de manera voluntaria, o acéptelo, hermanos, expresando que, esta palabra que tengo aquí, gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Y tal vez usted me puede llegar a decir, por eso, pero tal o cual persona hizo daño. Sí, pero ustedes donde tienen que crecer, ¿qué? La gracia. El débil normalmente va a hacer cosas, escúchenme y espero me entiendan. El débil espiritualmente normalmente va a hacer cosas, y esas cosas que haga nos van a ¿qué? Nos van a afectar. ¿Me está entendiendo? Nos van a hacer ¿qué? Daño, nos van a hacer sentir mal. No sé si usted está entendiendo que debe. Porque el débil no está fuerte espiritualmente. Entonces, lo que él hace, usted probablemente va a decir, ¿por qué él o ella no entiende que lo que está haciendo me causa daño? ¿Sabe por qué? Porque no lo entiende completamente. ¿Ven? Ahora, mucha atención. Voy a hablarle de lo que dice Pedro y de lo que dice la otra cita. Dale, por favor. Fíjese en la otra cita. Ahí va. ¿No esté listo? Esta cita la estoy sacando ¿de dónde? De Corintios. Vean acá lo que dice. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente que madura espiritualmente. Ponga atención con eso. Lástima que todavía no va a escuchar eso. Lo necesitaba, pero bueno, ni modo. Se lo pasan por lo ven en Facebook. Ahí va. Dice, yo les quise hablar a ustedes, pero no pude hablarles a ustedes como a gente que madura espiritualmente. ¿Qué te parece, hermanos, si yo me paro ahorita, escucha así, que yo viniera y predicara así? La carta a los romanos maneja unas raíces hebreas y unas raíces griegas en las cuales la palabra, que es un verbo auristo, y ¿qué está diciendo? Algo está diciendo, ¿verdad? En el año en que fue escrito esta parte, esta porción de la Biblia, en ese momento Roma se encontraba bajo el emperador. ¿Y usted qué va a decir? ¿Y eso? Entonces dice Pablo, dice, yo no pude hablarles a ustedes como si fueran ¿qué? Maduros espiritualmente, sino como a personas que... Ahora, ahí le va, escúcheme, ahora me va a entender. ¿Qué es una persona débil? Ahorita, si yo traigo a Gerardo y le digo a Gerardo, agarra estas pesas y levanta las que va a pasar con Gerardo. No va a levantar como si nada. Si yo le digo a Kevin, agarra y levanta esas pesas, ¿qué va a pasar? Ok, entonces, la palabra débil que estamos encontrando aquí, personas débiles, son personas que son como un niño. ¿Sí me entiende? Son personas que son como un ¿qué? Como un niño. Un niño
¿Lo ha visto usted un niño? ¿Qué es lo que hacen los niños? Normalmente, ellos se creen que Superman, Batman y Robin. ¿Sí me explico? Si usted le dice a un niño, hijo, vaya y tráigame la bocina, él va a venir a hacer ¿qué? Él va a venir y va a hacer la lucha de ¿qué? De cargar la bocina, porque él es una persona que es como débil y se comporta como un niño. Amén. Entonces, hay veces, hermano, en la iglesia, una de las doctrinas que tenemos nosotros es recibirnos a los débiles, pero no se ponga a juzgar a la gente en la iglesia porque sea débil. ¿Me están entendiendo? Si usted me dice, es que la hermana fulana tal y tal cosa, no se preocupe, hermano, vamos a orar por él o por ella, porque es una persona que es débil. O sea, ¿cómo se está comportando? Como un niño. ¿En cuanto a qué cosas? A las cosas de Cristo. ¿Me está entendiendo? Mire el siguiente versículo, qué interesante es. Dice, les di una enseñanza como sencilla. Igual que a un niño de pecho se les da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Y ni siquiera pueden digerirla cuando. Ahora, atención con lo que sigue. Pongan mucha atención. Porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es que todavía son ¿qué? Es porque todavía son débiles. ¿Me explico? No sé si está entendiendo el día de hoy. Necesito explicarle ahorita algo bien interesante. Mientras haya que, hermano, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Mientras haya envidias y discordias, es un versículo que al hermano López le gusta mucho. Lo que pasa es que hay veces usted debe entender que la persona es débil en cuanto a las cosas que se tratan de Cristo. Amén. Usted quisiera ¿cómo me gustaría que el hermano fulano o la hermana sultana ya pudieran comportarse de tal o cual manera? Le voy a decir una cosa. No, ¿por qué? Porque es como un ¿qué? Como un niño. Mira, dale una por favor. ¿A qué se refiere pues Romanos 14:1? Pues quizás sea una persona que no ha recibido ¿qué? Una enseñanza sana. O quizás este creyente débil no está viviendo ¿qué? Sino que le cuesta mucho seguir a Cristo. A ver, ¿me está entendiendo? Le cuesta mucho seguir a Cristo, pero Dios le va a dar la victoria. ¿Me entiende? ¿O qué, hermano? Pues es un niño espiritual que está creciendo. Ahora regresa, hija. Ponga mucha atención con lo que sigue. Usted necesita buscar, vamos a ponerlo ahí para que no lo busque y pueda utilizar el tiempo mejor. El Salmo 133. Necesito que lo busques a ver si otra versión. ¿Qué otra versión viene? ¿De acuerdo? A ver cómo está. Quiero que lea esto. Amén. Ahorita leíamos otros. Dice 133. Es 1, 3, 3. ¿Qué dice aquí? Ok. Cuán bueno, igual que agradable es que los hermanos convivan en qué? En armonía. Le voy a dar la definición de palabra armonía. Ahí va, para que usted me entienda. A ver si me entiende armonía. Yo sé que sí me entiende. Con este ejemplo usted va a entender armonía. ¿Sí? Ahí va. Armonía, ¿eh? Usted va a entender armonía. Ahorita. Fíjese. ¿Eso es armonía? ¿Eso qué es? ¿Qué decíamos hace rato? Mi intención es que es buena, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero hacer?
sol. Entonces yo lo que hago es agarro esta cosa que se llama capo, la pongo en el primer traste para poder tocar y que se escuche así. ¿De qué está dando cuenta? ¿De qué? ¿Se dan cuenta que ya? Entonces ya yo agarro el canto que está aquí y como ya hay armonía, entonces yo pongo el canto aquí y yo empiezo así, fíjense. ¿Qué hay? ¿Por qué hay armonía? Porque la voz, porque la mano, porque la otra mano, porque las cuerdas, porque el capo, porque la guitarra, todo se está ¿qué? Armonizando, todo se está poniendo en una misma sintonía. ¿Me está entendiendo? A eso se refiere ahí, que los hermanos convivan como en armonía. Entonces, ¿qué es la armonía dentro de la iglesia? Ahí va. Muy bien. ¿Cómo entiende usted la armonía en la iglesia? No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser los que cantan, no todos podemos ser los que tocan allá, no todos podemos, sino que cada uno tiene algo en específico que puede hacer. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? John toca el bajo. Entonces, como ocupamos para la alabanza el bajo, entonces sabemos que el que nos va a ayudar con el bajo es ¿quién? John. Fernando toca ¿qué? La batería. Entonces sabemos que Fernando y John, cuando se empiecen a armonizar, ¿qué va a pasar? Ya se va a empezar a escuchar mejor. Va, escuche, ahí va. Siéntate ahí. Vale. Escuche, quedito, no seas volado, eres volado. Toca inagotable. A ver, ya tengo una parte, ¿no? A ver, pásale el micrófono. A ver, ya tengo una parte. Sí. Dale, Fernando, a ver. Que todavía le falta, ¿no? A ver, vamos pues. Hay que hacer más armonía, ¿no? Para que se escuche mejor. Entonces, a ver, vamos a hacerle armonía. ¿Estás listos, hermano? A ver. Eso es que armonía. ¿Qué es armonía? Es
que yo no hago, lo que la hermana Maggie puede hacer y yo no puedo hacer, lo que Edny puede hacer y yo no puedo hacer, pero que cuando se junte el hermano Eulogio con lo que haga la hermana Maggie, con lo que hace Fernando, con lo que haga el hermano Juan, cuando se junten todos ellos va a haber ¿qué? Armonía. ¿Qué es armonía? Una misma sintonía. Van a estar en un mismo canal y van a querer hacer exactamente lo mismo. Y aquí está lo más hermoso, hermanos, de esto. Y aquí está lo más hermoso de esto. Dice, ¿está listo? Dale al versículo siguiente. Es como el buen, ¿qué, hermano? Es como el buen aceite. Y lo que dice, déjeme, le quito es como el buen aceite que, ¿qué dice, hermano? Que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, ¿hasta dónde? Hasta el borde de las vestiduras. Hemos estudiado nosotros y hemos visto que el aceite, hermanos, gracias, hija, mi amable, que el aceite, ¿qué es? La presencia del Espíritu Santo. Ok, ahí va. Y dice bien, qué interesante, hermano, que el versículo me dice que ¿dónde empieza la actividad del Espíritu Santo? En la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? ¿Dónde están las peores batallas? ¿Dónde? En la mente. ¿Y dónde? A ver, yo le digo, listo. Pies, muévanse. Muévanse. Caminen. ¿Los pies no se van a mover? Pies, caminen. ¿Qué tiene que hacer mi cerebro? En el sistema nervioso, mandar una señal y que ¿dónde empieza a trabajar el Espíritu Santo en la armonía? En lo que piensa. ¿Y luego a dónde baja? Porque dice que desciende hasta la barba. En ese entonces, el pueblo judío, hermanos, tenía la barba, ¿sabes dónde? Hasta acá. ¿Qué otra parte está hablando? El corazón. ¿Y hasta dónde va? ¿Hasta dónde cubre? Ahora, algo interesante. ¿Listo? Ahí va. Dale. Es como el recibo de qué? Vete a la versión Reina Valera. Algo que es súper importante, hermano. Amén. Súper importante. Estamos hablando de la armonía. ¿Ya está? Es como el recibo del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí. Mira, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? ¿A dónde envía Dios bendición? En la unión. ¿Amén? Entonces hoy ustedes, como sus papás, están entendiendo que desde el momento en que se pensaron a unir, Beto, Juan, hermana Vero, hermano Juan, ¿qué pasó? Cuando empezó la familia ¿qué? A unirse, ¿qué empezó Dios a enviar? Bendición. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Entonces, pero es que el Beto batalla. Mamá, Beto batalla. Papá, es que, ¿cómo aguantas a Beto? Entonces, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice John? Yo no quiero recibir a mi carnal porque es débil. Entonces, como no quiero recibir a su carnal porque es débil, ¿qué pasa? Ya no hay armonía. ¿Y si no hay armonía? Entonces nada más hay dos. Si no hay bendición, entonces ¿qué es lo que hay? Bendición. Amén. Hello. Yo le explicaba a Edwin un día. ¿No está mi hermano José novia? No. Bueno, no. Yo le decía a Edwin, le digo, mi hermana novia tuvo sus hijos con su primer matrimonio. Amén. ¿Qué son de Edwin? ¿Son sus qué? ¿Medios hermanos? Hermanastros. ¿Son sus hermanastros? Ok, eso es lo que dice la gente. La Biblia dice que son sus hermanos. ¿Cómo los tiene que tratar?
Y si nos trata como su hermanastro o su hermanastra, no hay armonía. Y al no haber armonía, no hay bendición. A ver, ¿me están entendiéndome? Por eso es importante que usted entienda estos versículos. ¿Está usted conmigo? Ahora, vamos a regresar a la presentación. No lo quiero cansar, voy bien rápido. Aquí hay algo bien interesante. Mientras haya entre ustedes, ¿qué dicen? Ok, vamos a tratar de entender. ¿Qué es envidia? Usted sabe lo que es envidia, pero déjenme le explico. ¿Qué es envidia? Desear algo que la otra persona tiene que yo no tengo. ¿Sale? Y puede ser expresado, hermanos, con palabras, o puede ser expresado con acciones, o incluso se puede tener solamente en ¿qué? En el pensamiento. Jesucristo muchas de las veces habló y les dijo a la gente: ¿qué es lo que pensáis en vuestro corazón? Amén. Ahora, déjenme les explico de la envidia. ¿Por qué la envidia debilita a la persona? Porque una persona que tiene envidia se enfoca tanto en la otra persona que se le olvida vivir su propia vida. Y al olvidarse de vivir su propia vida, entonces renuncia a vivir lo que Cristo quiere hacer con él. Porque está al pendiente ¿de quién? De la otra persona. Y la envidia está muy fuerte ligada ¿a qué, hermanos? Al juicio. Normalmente, y es muy común que una persona que tiene envidia es una persona que enjuicia. ¿Eh? Para esto, hermanos, tengo este versículo que está aquí, que forma parte de esto, en el versículo 6. Están ahí, hermanos, en la iglesia de Corinto y se están peleando, están diciendo, unos son de Apolos, otros son de Pablo, ¿verdad? Y dice, yo planté, el otro que hizo, regó, pero ¿qué, hermanos? Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Usted se va a topar con mucha gente que lo que va a decir es que Ernie y la hermana Maggie y Diana son mis ovejas, son mis discípulos, son mis. Entonces, voy a decir una cosa, la Biblia me dice que no son tus ovejas, que son ovejas de quién? De Él, que tú estás cuidando. Porque entonces, listo, si tú dices, son mías, ¿qué estás diciendo? ¿No le pertenecen? ¿No le pertenecen a quién? ¿Al mero? Bueno, ¿hasta ahí me está entendiendo? Muy bien. Ella es su hija. ¿Amén? Entonces ustedes van a decir, ella es mi hija. Como dice, mía de mí. Mía de mí. ¿Ok? Pero usted ve que Mariana empieza a pedir consejo de la hermana ¿quién? Vero. Y la hermana Vero empieza a aconsejar ¿a quién? A su hija. Y entonces lo que usted va a decir, ¿por qué vas y buscas a la hermana Vero y no vienes conmigo que soy tu madre? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque no estoy apreciando que lo que Dios está haciendo es que está utilizando a la hermana para fortalecer la vida de ¿quién? De Mariana, y lo que la hermana está haciendo es que le está ayudando a ustedes. ¿Me entiende? Y cuando usted logra entender eso, dice, ah, entonces somos una iglesia, pero en realidad somos una ¿qué, hermanos? Una familia. Donde el débil va a tener que ser soportado y ayudado ¿por quién? Por los que se dicen que son fuertes. Amén. Mire, voy adelante, vete a la que sigue. Más. Entonces, fíjense bien. Vete a la que sigue. A ver, váyase al versículo 3. Se lo voy a leer. Dice, porque es importante, ¿no? Va. Listo. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. ¿Cómo empezó el versículo 1? Recibir. ¿A quién es el primero que te recibe?
le hace daño. Es otra versión de ese versículo. Traducido en palabras para que usted me entienda en chaparro. Si lo haces, no menosprecies a quien no lo hace. Y el que no lo haga, no juzgue al que sí lo hace, porque Dios nos ha recibido a los dos. Amén. Entonces, nuestros hermanos, que por ejemplo tienen otra manera de ser, nuestros hermanos que por ejemplo se ponen su velito, ¿qué me está diciendo el versículo? No los juzgue. Si lo hacen, ¿qué? No lo juzgues. Amén. No lo juzgues. Qué bueno, mi hermano. Mi hermano quiere llevar esa palabra que está aquí en la palabra de Dios. Él la quiere vivir de esta manera. Entonces no lo juzgues. Amén. Pero si yo no me pongo velito, entonces ¿qué? ¿No me qué? No me juzgues. Porque Dios no recibe a quién. A los dos. Amén. Si vamos a un servicio de la iglesia, nos invitan un día, ven que tenemos cultos unidos, y nos invitan, por ejemplo, con el hermano José Luis a Shalom, y llegamos, están aquí tocando la alabanza, todo lo que da. Pues estos se parecen a nosotros, ¿no? Y si de repente nos invitan a Benecer, a la primera iglesia bautista de Gómez, donde están lo que hace mi pianito, tin, 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 tin. Es que aquí la alabanza está reaburrida. Es que aquí la alabanza está de tal o cual manera. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Juzgando. Es la manera en que ellos alaban al Señor. Entonces usted debe de respetar ese tipo de alabanza. Y cuando acá andamos pegando de brincos y tocando así, ellos tienen que respetarlo. Porque Dios recibe ¿a quién? Las dos alabanzas cuando salen de él. ¿Entiende usted? Entonces, somos una iglesia que no juzga, somos una iglesia que no quiere pelear. Aceptamos, hermanos, las expresiones de alabanza y de adoración a Dios. No estamos con el libertinaje. ¿Me está usted entendiendo? ¿Sí me está entendiendo seguro? Ok, ahora, ponga atención. Venga, por favor, a la presentación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 3? Ahí voy rápido, no sé, ya voy a. La tendencia del creyente fuerte es que el fuerte, ¿qué es lo que hace? ¿Desprecia a quién? Al débil. ¿El débil qué hace? ¿Juzga a quién? Juzga al que es fuerte. Entonces, si el que es fuerte desprecia al débil y el débil está juzgando al fuerte, no hay armonía. ¿Queremos sanidad aquí en la iglesia? ¿Amén? ¿Queremos sanidad de la iglesia? ¿Queremos que el hijo de mi hermana que anda ahorita lejos trabajando de electricista sea, hermano, reconstituido y restaurado por la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo quiere? ¿Amén? Queremos que la pierna de mi hermana esté completamente sana. Queremos que los muchachos obtengan sus becas. Queremos que obtengan buenos trabajos. Queremos que se llene este lugar. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es armonía. Y la armonía no es solamente aquí, sino también en la casa. Si no hay armonía entre mi hermano Juan y mi hermana Vero, ahí hay algo que está mal. Tiene que haber armonía, porque donde hay armonía es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, el que sea muy fuerte espiritualmente, hermano, no agarre al débil lo que y lo juzgue. ¿Me entiende? Yo le decía a Toñito, digo, mijo, yo lo quiero mucho. A veces me dan ganas de ahorcarlo. Pero yo lo quiero mucho. Él sabe que lo quiero mucho. Y hay veces, les voy a ser sincero, hay veces lo veo como los niños que está atendiendo. Literal, así. Así. ¿Y sabe qué es lo que veo? Yo digo, si yo me siento más fuerte, entonces lo que tengo que hacer es tengo que apoyar a quién. A mi muchacho.
hacer. Si usted ve que alguien no puede y no puede y no puede, no lo busque. ¿Sabe por qué, hermano? Sí. Vamos más adelante. Bien. Esta historia estaban hablando de los que comían carne y los que no comían carne. Ok. Los fuertes son los que comen proteína, ¿no? Está como nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el débil qué nada más come? Verduritas. Le voy a poner un ejemplo. Ya de que andan construyendo en el templo. Ya voy a terminar, hermano. Ya voy a terminar. Andan construyendo en el templo, ¿verdad? Bueno. Llega uno de los ayudantes de los maestros, un albañil. Entonces le dice el albañil, muchachillo, ¿verdad? ¿Te lo sabéis? ¿Ok? Le dice el maestro, hijo, vaya y tráigase un bulto de cemento, 50 kilos. Está en el segundo piso, ya hay de dos, o lo sube por la escalera de afuera de madera, o lo sube por la escalera de adentro. Entonces, cuando baja, yo estoy adentro, yo lo veo que llega y lo agarra y al pobre que cae, que no cae. Llega y pone el bulto. Y el maestro le dice, ¿qué, hijo? No, cárguelo usted para ver que vea. Si está bien fácil. Pero el maestro ya está grande. Es un anciano. Agárrelo usted, Monchis, a ver si es cierto. Ande, ¿cómo batalla? ¿Por qué? La experiencia te hace estar. Entre más tengas experiencia en las cosas de Dios, más que más fuerte. No están entendiendo, ¿verdad? Entre más usted tenga experiencias con Dios, entonces usted se hace que más fuerte, amén. Entre menos experiencias tenga usted, está más débil. Pero la responsabilidad que tenemos es bien sencilla. Es bien sencillo. Miren, Fernando está bien fuerte, mira, ven, hijo. Fernando está bien fuertote. Agárrame el dedo así. Si no te vas a lastimar. Si me haces que mi mano se haga así o se haga así, te voy a regalar una Biblia de estudio torcido. La excusa. Dale. Venga, brother, venga. Venga. Dale, pues, dale. Hazle así, o hazle así, o hazle así, o hazle así, hazle así. ¿Por qué, hermano? Porque no es fuerza, es maña, es experiencia. ¿Me entiende? Él está aplicando toda su fuerza física. Hay veces queremos que las cosas pasen en nuestra vida con nuestras fuerzas, y lo que necesitamos ponerle es experiencia espiritual. Traducción, palabras, chapala, maña espiritual. ¿Me está entendiendo? Sus fuerzas, hermano, sus fuerzas físicas se van a agotar, pero la fuerza espiritual dice la palabra que Dios la hace o la renueva. Termino. ¿Vale? Entonces, miren, mi consejo, hermano, no quiera levantar todavía una qué. Si todavía está usted como, primero pídale a Dios que qué. ¿Para qué? Para que usted pueda levantar qué. La pesa. Miren lo que dice Deuteronomio 20. Si al salir ustedes a combatir, ¿a quién? ¿Qué más? Ven que ellos cuentan con caballería, con carros de guerra, con un ejército más numeroso que de ustedes. No les tengas que, no les tengas miedo. ¿Por qué? Pues ustedes cuentan con el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se va a dirigir al ejército y dirá: escuchen, israelitas, palabra para ustedes. ¿Qué? Hoy van a luchar contra sus enemigos. No, ni qué, ni qué, porque el Señor su Dios
Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Entonces si usted se siente débil, no, yo no puedo luchar. No, hermano, si usted no va a luchar, ¿quién es el que va a luchar? El que está con usted. Y ahí va, Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Las batallas más difíciles y las batallas más fuertes, Dios se las da, no a los débiles, sino a los más fuertes. Entonces, si usted se cree que está fuerte, prepárese porque va a tener que enfrentar. Entonces, pero no se trata de que, si no, pues mejor me quedo aquí, porque me juego acá, no, acá no, pastor, me va a traer el Señor de batalla en batalla, de guerra en guerra, sí, pero también dice de victoria, victoria, por eso está fuerte. Si usted, hermano, empieza a mostrar que está fuerte, entonces lo van a utilizar en la batalla. Pero dice ahí, no tenga miedo porque el Señor está con usted. ¿Está entendiendo? ¿Amén? ¿Entendió el ejemplo que iba a poner mañana? Hoy. Reconozca, hermano, que es débil en esas áreas de su vida y también reconozca en que es usted fuerte. Y en las que es usted débil, pídale a Dios que le empiece a dar qué. Amén. Ocupa experiencia, ocupa maña espiritual, por decirlo así. ¿Usted bendecido el día de hoy? Amén. Qué bueno, hermano. Me gustaría terminar con usted de la siguiente manera. ¿Cuántos débiles hay? Yo tengo debilidades, hermano, también. Todos. Yo también tengo debilidades. Una de las debilidades que tengo, hermano, es mi carácter. ¿Sí me explico? Tengo esa debilidad, mi carácter. Es una debilidad y es algo que a veces Satanás utiliza, ¿verdad? ¿Y qué le pido a Dios? Que fortalezca. Pero cuando yo le digo a Dios que fortalezca, yo le pido a Dios que fortalezca varias cosas. Le pido que fortalezca, hermano, fíjese bien. ¿Sí? Yo le pido al Señor que fortalezca mi perdón, mi amor a quién, al prójimo, mi tolerancia. ¿Me explico? ¿Por qué, hermano? Porque hay veces tengo un temperamento estilo Gilberto. ¿Pasó la mosca? Sí. ¿La mato? No, pasó nada más de la pobrecita mosca. Ya pasó tu modo. Cling, cling o knock, 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 knock. Dice el hermano Juan: abre la puerta, están tocando. Y empieza la cadenita. El John le dice al Gil: Gil, abre. Y el Gil voltea y le dice a su hermanita: no oyes que abras. Es que yo no sé. ¿Por qué no abres tú? ¿Quién te dijo que yo soy tu mandadero? ¿Quién te dijo que soy tu sirviente? Déjame tranquilo esto. No es que ¿por qué no abres tú? Ve y abre la puerta tú. Tranquilo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, eso es algo con lo que yo le pido a Dios: tolerancia, perdón, amor y todo eso, porque eso es lo que necesito fortalecer en mi debilidad que tengo. ¿Está entendiendo? Usted conoce su debilidad. Bueno, si usted conoce su debilidad, entonces ¿qué le parece si terminamos pidiéndole a Dios que nos ayude con nuestras debilidades y que las fortalezas que tenemos las lleve todavía, ¿qué, hermano? A más. ¿Le parece? ¿Qué le parece? Pone de pie, por favor. Póngase de pie tantito.